Bienvenidos a un nuevo video que quiero compartir con ustedes con respecto a esta máquina de corte. Así que este video consiste en unos consejos que quiero compartir con ustedes. Bueno, comencemos. Les mencionaba que son unos consejos. ¿De dónde nacen? Bueno, de las experiencias, porque al no saber y conocer cometí algunos errores y pues quiero compartir el consejo para que no les pase lo mismo. Y ustedes miren también si se puede en algo mejorar. Yo he colocado la máquina ya en la guía por donde ella se va a mover para hacer el corte. Entonces, el primer consejo es que ustedes, cuando apenas compran la máquina, el primer corte que van a hacer es de la siguiente manera: que llegue a tope, nada más. O sea, la máquina está ahí, llegue a tope de la guía. Solo llegue hasta ahí, ya, no más. Porque el error que uno comete, porque uno quiere dejar esto está más ancho. Entonces cuando uno corta, el disco empieza a cortar por aquí para darnos ya la guía, la señal, dónde se van a realizar los cortes. Entonces él empieza a cortar un poquito de este caucho que tiene aquí, empieza a cortarlo el disco, porque cuando la guía está nueva, viene un poquito más grande esto. Entonces lo que hace el disco es cortar y lo que sobra, dejarlo en su medida exacta. Ahí, no ir más atrás. Por ejemplo, aquí me hago a este lado, mira, ahí empiezo a salir y sobre todo podría ser tal vez hasta ahí. Podría, cuando digo podría es porque esta perilla que está aquí es la que nos ayuda a tener el control para que ella esté en su lugar, la máquina. Entonces, si yo saco esto mucho, a ver, así se puede mirar, y cuando sale esa perilla, ahí sale esto que está aquí, ya perdemos el control de la máquina. Se pierde estabilidad, ya no se asegura. Entonces, lo mejor es cuando hacemos el primer corte, empezar desde ahí. Eso sería. Además aquí también para todo corte, prácticamente es para todo corte, aunque hablo del primero porque uno comete el error de colocarla hacia atrás y se corta, vamos a cortar mal, esto se va a cortar mal. Entonces sí, que llegue solo hasta ahí. Y siempre, para todo corte después, cuando vamos a cortar, empecemos de ahí. El consejo número 2 que quiero compartirles, y es que cada vez que ustedes corten puedan limpiar esto. Yo sé que puede ser un consejo como muy obvio, ¿verdad? Pero a veces por el afán del trabajo, de estar realizando la actividad, se nos olvida. Cuando nosotros movemos nuestra máquina en el corte, empezamos a llevarla de esta manera, ¿cierto? Entonces, algo del aserrín, del polvo, va a caer aquí. Aunque ella tiene aquí, la máquina tiene esta parte donde expulsa todo el aserrín, y pues no la vamos a girar de esta manera, hacia allá, apuntando así, porque todo nos va a caer a la guía, claro está. Ahí podemos conectar una aspiradora o algo para recoger el aserrín o darle esta dirección que expulsaría hacia el lado contrario. Pero siempre hay algo que se acumula aquí. Es muy poco, porque este cumple una buena función. Por aquí está la mayoría sale expulsado por aquí. Pero algo cae acá. Entonces siempre es limpiar. Tal vez, como les decía, pareciera muy obvio el consejo, pero eso nos ayuda a evitar que esas partículas queden aquí en esta cinta, la cual se va a rayar. Vamos a rayar esto, se rayará también la base de la máquina, esta superficie, y empezamos a crear más desgaste en
en estas partes. Hay que limpiarla antes de regresar para hacer el siguiente corte. Ahora, ¿por qué regresar? Bueno, lo que pasa es que cuando cortamos melamina, esta máquina es para eso. Ella simula, digamos así, o trata de hacer lo que hacen las cortadoras, las seccionadoras, que ustedes conocerán tal vez. Tienen dos discos, tiene un disco pequeño y un disco grande. Y entonces en esos lugares, en esas fábricas, esos tableros, al pasar el disco pequeño, hace un primer corte y de poca profundidad. Y luego el otro disco es el que hace el corte completo. Y eso es lo que hace esta máquina. O sea, trata de hacer eso. No es que tenga dos discos, tiene un solo disco, pero podemos marcar una profundidad y hacer un primer corte. Entonces lo que hacemos es un primer corte. Ella nos da la posibilidad de configurarla. Aquí tenemos el tope. Entonces cuando presionamos ahí, ya bajo el motor, porque lo que aquí se mueve es el motor. Entonces cuando voy a hacer el corte, esto de aquí, este pin, no me permite ir más. Simplemente corta a una profundidad, nada más. Cuando ya he hecho ese primer corte, entonces me regreso y libero esto. Entonces cuando ya está liberado, quiere decir que ya puedo bajar todo el motor, así podríamos decir, y el disco podrá cortar ya el tablero, hacer el corte completo. Entonces por eso es que menciono cuando vamos a regresar. Entonces hacemos el corte y cuando vamos a regresar, antes de eso, tengamos limpio esto. Siguiente consejo. Otra de las cosas es el cable. Cuando vayamos a cortar, y tal vez a alguien le pueda parecer que los consejos son muy simples, muy obvios, ¿no? Pero a veces sucede. Cuando vamos a utilizar el cable, tratemos de que esté libre. Porque si el cable, voy a utilizar esta parte de la mesa como ejemplo. El cable está caído hacia acá, vamos a decir ahí. El tomacorriente lo tenemos por allá y conectamos. Entonces vamos a hacer aquí el corte. Aquí está en ese movimiento. ¿Listo? Entonces cuando hacemos el corte, empezamos a llevar la máquina así, hacia adelante, ¿cierto? Y miren lo que va pasando con el cable. Él está detenido aquí y la máquina empieza a tener una cierta resistencia porque el cable está haciendo fricción ahí. Entonces puede ser en la mesa tal vez. Miren. Eso en el caso de esta que tiene cable. Hay una también en una versión con batería, pues ese ya no sería el problema. Entonces miren, y ya se siente la resistencia porque está aquí. Entonces para eso siempre tratar, pero voy a colocar esto aquí. Bueno, tratar que el cable esté ahí, también sobre la superficie. Claro que pues no está cortando, ¿no? En el corte también hay una cierta resistencia con el disco, cuando el disco va cortando. Pero por lo general es muy suave utilizar la máquina. La máquina es muy suave si se la utiliza correctamente. Y ahí no hay ninguna interrupción con el cable. Y el siguiente consejo tiene que ver de cómo asegurar o preparar para hacer un corte. En mi caso tengo varias maneras de hacer el corte dependiendo del tamaño de la pieza a cortar, dependiendo de algunos factores. Pero vamos a mirar solo uno. En otra ocasión podamos de pronto hacer también un video de las diferentes maneras como se podría cortar. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, esta pieza. Entonces vamos a decir que esta pieza le vamos a hacer un corte a este tamaño. Entonces aquí
cuando digo asegurar, porque aquí se podría utilizar solo la base en la que estamos. Entonces lo que vamos a cortar es esto. Vamos a dejar este espacio, es el que va a sobrar. Al colocarlo ahí y colocar la máquina, entonces ve que tenemos un movimiento inestable, tanto en esa parte como en esta parte, ¿sí? Para eso, una de las cosas es buscar, y eso de seguro vamos a tener algunos pedazos que tengan el mismo espesor de la pieza a cortar. Y puede ser como este, por ejemplo, aunque el ancho es menos, pero el espesor es el mismo. Entonces lo puedo colocar por este lugar, más o menos desde donde va a comenzar la máquina. Podría colocar uno y el otro al frente. Entonces ahí, miren que, y estos, podría dejarlos ya más atrás para que no vayan a estorbar. Ahí, entonces ahí le damos ya estabilidad. Si queremos un poco más o en esta parte, pues ya podríamos colocarle más pedazos que nos ayuden a darle estabilidad. Ahí, esto sería para hacer el corte porque este pedazo, suponemos aquí cae, ¿sí? O sea, tenemos todo este vacío por donde va a pasar el disco. O sea, el disco no va a pasar acá, a la mesa, sino que el corte va a ser por fuera. Porque si ya va a ser dentro, entonces sería de otra manera para pues, no dañar esto, o si le colocamos otra base que sí pudiésemos dañar, entonces para evitar también lo del disco, evitar ese desgaste. Ahí ya, entonces ahí podríamos pasar, ya tomando la medida y todo, ya podríamos hacer el corte y nos da estabilidad. Entonces el consejo sobre todo es eso, buscar la estabilidad de la guía, la estabilidad de la máquina y de la pieza a cortar. Si hacemos este corte sería esto, pero ya en los otros, o cuando el tablero es muy grande, también había que mirar otras situaciones, otras cosas. Y estos han sido unos consejos, algo que quería compartir con respecto a la utilización de esta máquina, la cual es muy práctica para los cortes con melamina, MDF. Entonces espero les puedan servir, puedan aportar también algo a su conocimiento, y de esta manera más adelante también podamos hacer otros videos más de esta misma máquina. Gracias por mirar el video hasta el final, gracias por participar también mirando el video, que de esta manera pues podamos seguir aportando en esta comunidad. Bueno, que estén muy bien, si lo desean puedan ustedes suscribirse. Un saludo y un agradecimiento a todos los que ya se han suscrito también, y si usted es nuevo y desea suscribirse, pues pueda hacerlo también, ¿verdad? Que estén muy bien. Bendiciones.